Hola amigos, de nuevo con todos vosotros para continuar con nuestra serie de programas sobre las finanzas, finanzas para todos, por algo se llama así este programa, que intenta trasladar a lo que es el público en general con un lenguaje llano, pues todo aquello que afecta a nuestra economía. Por supuesto, tenemos a nuestros amigos, compañeros y sin embargo amigos, como dicen, Javier Pinel, de Asesoría Pinel. Hola, muy buenas. Y a Miguel Campoy, pues, abogado, profesor de la universidad. Me alegro de volver a estar juntos los tres de nuevo, que eso son buenas noticias. Sí, y la verdad que la emprendemos con mucha ganas, porque la verdad es que hay mucho trabajo, mucha materia para hacer en esta nueva sesión. Y estoy contento de estar de nuevo aquí. Como decíamos el otro día, somos reflejo de la sociedad y con esta pandemia hemos ido cayendo uno a uno, claro. Más tarde. Bueno, eso que fue, ¿quién más era? Tarde, más temprano. López de Vega, ¿no? Que lo metieron en la cárcel y cuando salió y volvió a la universidad decía, como decíamos ayer. Efectivamente. Bien, pues hoy, hablando de pandemia, tenemos un programa, lo hemos titulado ¿Cómo ha evolucionado la economía de Jaén en esta pandemia? La verdad, todos sabemos que esta pandemia ha traído cambios en todos los aspectos de nuestra vida. Por supuesto que el más preocupante es el de la salud, pero yo creo que en segundo lugar está el de la economía. Y valorar cómo evolucionamos es vital para esta provincia y resulta que disponemos, además, de unos datos muy objetivos sobre los que definir las estrategias de futuro. Yo personalmente me he llevado una sorpresa porque estos días he encontrado una herramienta que desconocía. Son las publicaciones del Observatorio Económico de la provincia de Jaén. La elabora una fundación que se llama Estrategias para el Desarrollo Económico y Social de la provincia de Jaén y la Cátedra de Planificación Estratégica de la Universidad de Jaén. Bueno, pues resulta que publican cada mes, además, los indicadores de coyuntura económica que permiten conocer esa evolución mensual o trimestral, según sea el caso, de la economía jiennense. Y creo que resulta una herramienta eficaz para planificar tanto las estrategias de futuro, para ayudar sobre todo a tomar decisiones de entidades políticas, de entidades empresariales. Lo dirige, por cierto, el catedrático de Economía Aplicada, Antonio Martín Mesa, que será compañero candidato emérito, ¿verdad? Profesor tuyo también, qué casualidad, ¿no? Sí, bueno, pues vamos a hablar hoy de esos informes mensuales o anuales, pero sobre todo en su carácter divulgativo. Que cualquier ciudadano de Jaén conozca, no con opiniones de barra de bar o opiniones a secas, sino con cifras, cómo evoluciona su provincia. Es cierto que mis conocimientos de economía son básicos. Yo lo que he hecho ha sido cotejar los datos del primer informe de enero de 2022 con los de 2021 y los de 2020, para tener una visión desde justo antes del inicio de la pandemia. Y vamos a ver cuáles son esos datos. Concretamente empezamos con uno que no tiene más remedio que ser el primero, y es el aceite de oliva. Resulta que el precio del aceite de oliva virgen extra en el mes de diciembre, que es a cuando se refiere el informe, de 2021 ha estado en 3,35 euros kilo, cuando en 2020 fue de 2,52 y en el 2019 fue de 1,98. Desde el 2019, final de 2019 a final de 2021, había una subida del 69% en 2 años. Es cierto que es un dato, con todos los problemas del sector, es un dato sin duda esperanzador. Un segundo dato, la afluencia turística, el número de viajeros que ha habido en diciembre de 2021, 34.000. En 2020 fueron 10.000 y en 2019, antes de la pandemia, fue 42.000. Un aumento sin duda importante respecto del año anterior, pero que aún no llega a las cifras prepandemia. Un dato importante más. El personal empleado. Concretamente, empleado, me refiero en este sector turístico, han sido 850 personas, por 520 de 2020 y 860 del 2019. Aquí sí es cierto que ya se han alcanzado las cifras anteriores a la pandemia. Otro dato más muy importante, el crecimiento del Producto Interior Bruto en el cuarto trimestre, pero aquí ya son datos nacionales, que es como se toman este tipo de datos. Ha sido en diciembre de 2021 del 5%,
Eso teniendo en cuenta que en diciembre anterior fueron del menos 10,8%, o que en el 2019, antes de la pandemia, era del 2%, la verdad es que es un dato de, si no me equivoco, aproximadamente cerca del 20%, un salto cualitativo que deja muy buenas impresiones de cara al futuro. Otro dato que rompe los moldes, el IPC interanual. El IPC interanual se ha situado en diciembre en el 7,1%, que comparado con el anterior, que fue el menos 0,2%, y el anterior de 2019, el menos 0,4%, sí que es un dato preocupante, y aunque el dato se produce a nivel mundial, la verdad es que puede afectar al crecimiento y a la pérdida del poder adquisitivo de los salarios y del ahorro. Incluso en este punto hay un hecho importante, y es cómo va a actuar el Banco Central Europeo para evitar las subidas de precios, todo lo que puede arrasar ese dato del IPC. Y creo que tú tenías algún comentario, sí, ¿verdad, Javier, sobre este tema? Algo tengo que decir al respecto. El Banco Central Europeo se ha planteado algo que no estaba dentro de sus cálculos. Por tomar una ligera situación y posición de qué estamos hablando, podemos decir que los préstamos existen desde que existe el dinero. En un momento determinado, en su principio, pues se pagaba a quien te daba el préstamo, y ese intermediario, o el mismo que prestaba el dinero, cobraba unos intereses, de forma de que había un beneficio. Con el tiempo los mercados se van organizando porque se apreciaba la usura, cosa incluso por religiones diversas prohibida, incluso en el propio cobro del interés, pero bueno, a lo que vamos, que para evitar esos abusos se establecieron unos mercados, unos intereses. Beneficiaban al que recibía los préstamos porque eran menores y perjudicaban al que cedía el dinero porque también era menor lo que obtenía. No puedes cobrar un 10% y pagar un 12%, en todo caso sería al revés. Bien, pues así ha estado sucediendo hasta hace unos 5 años, en que los intereses iban creciendo. Pero de 5 años a esta parte, el Euribor, que se organiza a través del Banco Central Europeo, el Euribor ha sido incluso negativo, es decir, se pagaba por prestar dinero, dicho en muy pocas palabras. El Banco Central Europeo establecía ese Euribor y todos los bancos centrales de cada país dependían de ese Banco Central, de ese Euribor, y a su vez esto lo transmitían a las entidades financieras dentro de cada país, que por último repercutían en el usuario del préstamo. Es decir, nosotros, todos los que andamos aquí, necesitamos préstamos para una hipoteca, un préstamo personal para un coche o un préstamo comercial para nuestro negocio. El Banco Central Europeo estaba muy tranquilo. Christine Lagarde no hace tanto decía que tranquilo, aquí no pasa nada, pero al sotaire de lo que va sucediendo descubren que la inflación es galopante, algo que no es culpa de nadie y de todos, ¿vale? Resulta que una de las funciones, la principal, por no decir la única función del Banco Central Europeo, es el control de los precios. No es el paro, no es el desarrollo económico, no es el crecimiento económico, no es el cambio climático, es el control de los precios. Y aquí es donde la inflación le hace una gran jugarreta, no a Christine Lagarde, sino a todos. Christine Lagarde es solamente, digamos, el mensajero, siendo ni más ni menos quien es, pero es el lector de nuestra realidad y quien debe de organizar los medios para que esto no suceda. Con una inflación superior al 5% en la zona euro, se están oyendo movimientos, en otros términos, sonidos de sable, lo cual pues hay que preocuparse, porque para controlar esos precios, indudablemente se va a actuar sobre el dinero, sobre el interés del dinero. ¿En qué nos repercute esto?
Es una forma de control de los precios de las cosas, y el primero es lo que pagamos por el dinero que tenemos, o lo que nos dan por el dinero que prestamos. De hecho, lo que hace la inflación es que el poder de los salarios y el poder de los ahorros, correcto, lo minora. El poder adquisitivo lo minore, pero rápidamente. Sí, un 7% anual, perder cada año un 7% anual con el mismo nivel de salarios, si se mantienen los salarios, es muchísimo dinero el que se pierde. De hecho, pues la IDEF pues tiene unos presupuestos en pago de intereses que equivalen al 1% de nuestra deuda pública, y se prevé que se disparen incluso el 3%. Bueno, uno dice, un 2% tampoco es tanto. Bueno, no es tanto dependiendo de sobre cuánto. Cuando lo haces sobre 100 euros, pues son 2 euros. No nos vamos a matar por eso. Pero cuando hablas de millones de euros, empieza a ser preocupante. Empieza a ser preocupante porque esa cifra debe de ser asumida por los estados. ¿Por qué debe de ser asumida? Porque tenemos la deuda pública. Para sufragar parte de los gastos, o gran parte de los gastos de una nación, se emite deuda pública. La deuda pública ha llegado a ser, tú lo referiste en un programa anterior, ha llegado a ser incluso negativa. Bueno, pues esa historia se acaba. Esa historia se acaba. Ahora va a ser positiva. Y donde antes se preveía un 1% para gastos de intereses de deuda pública, se empieza a hablar de un 3%. Eso es muchísimo dinero, mucho dinero. Centrando un poco el tema, ¿en qué repercute esto? En los hipotecados y en los ahorradores, es decir, en todos nosotros. Somos a veces en parte hipotecados y ahorradores, a veces solamente hipotecados y a veces solamente ahorradores. Dices, bueno, el viernes pasado subió 77 milésimas, es decir, al menos 0,34%. Hace un año era del menos 0,5%. Vamos desde un signo negativo mayor a un signo negativo menor. Creo que no hacen falta muchos cálculos para saber que antes o después, con una inflación superior al 5%, ese interés sobrepasará el 0%, se empezará a pagar. Bueno, pues para los hipotecados depende de cómo hayan hecho su hipoteca. Y aquí vamos a sacar una conclusión de futuro. Si los hipotecados lo han hecho a un interés variable, en su próxima revisión de tipo, eso está en el contrato de cada cual, va a obtener un mayor pago, va a pagar por su hipoteca más. Puede que solamente 0,5%. Bueno, 0,5 tampoco es mucho, ¿no? Pues como siempre, según la cantidad sobre de la que hablemos. Ahora, los que tengan interés a tipo fijo es quien mejor lo tiene, porque la palabra indica que es a tipo fijo. No le va a cambiar. Si hizo un buen contrato en su día, o un contrato aceptable, aún más lo será en comparación con el resto del mercado. En cualquier caso, se avecina un terremoto en la oferta bancaria por parte de las entidades, porque ahí, en especial en lo referente a los tipos fijos, cada cual va a querer llevarse el ascua a su sardina, es inevitable. Eso no quiere decir que los bancos vayan a regalar. Sí, que es un hecho que si va subiendo ese interés, lo van a repercutir. Lo van a repercutir sí o sí, no porque cabe la menor duda. El Banco Central impone un criterio, un tipo. ¿Se lo traslada a quién? A los centrales de cada país. Los centrales de cada país está formado por el conjunto de sus entidades. Se ven repercutidas directamente. ¿Y de dónde saca el dinero los centrales, cada una de las entidades financieras? De sus clientes, es decir, y ahora el cliente mira para atrás y dice, ¿yo qué hago? ¿Y yo qué hago? Aquí es un casqueto. Luego, ese 5%, pues, ve poniéndole más peldaños. Luego, por otra parte, los que saldrán ganando, entendiéndolo en el sentido de no perder, son los ahorradores. Porque quizá donde antes le pagaban un 0,02, ahora lo mismo le pagan de intereses por ahorrar dinero un 0,08, mientras la inflación está en el 5. El negocio es redondo. Pero ya sabemos, en el país de los ciegos, el tuerto es el amo. Es el amo. Y esto dicho así, que hablamos de 0,0, parece que no es tanto.
Dice, bueno, a mí me perjudica un poco o me toca poco. Bastante tengo con la gasolina, el gasoil o el pan que me ha subido tal y cual. Y parece que no es para tanto, pero no, eso no es cierto. ¿Por qué? Pues porque los países, las naciones, emiten deuda pública para financiarse. Esa deuda pública, que puede ser un X% del PIB, el 80% del PIB, el 90% del PIB o el 120% del PIB, van a pagar intereses sobre ese dinero, que es bastante. Ahora, hay que pagar esa deuda pública, tenemos que atraer inversiones a nuestras respectivas naciones. ¿Cómo se va a solventar eso? Que decía yo que la idea calculaba de un 1% de gasto en intereses a un 3%, el dinero tiene que salir de algún sitio, solamente puede salir de dos, o menor gasto en el país, o mayores impuestos en el país. Quiero decir, el futuro no está negro, no, está sacrificado en el sentido de que a todos nos toca una gran labor, me refiero a nosotros tres que estamos aquí, y a todas las personas que nos ven y nos oyen, o las dos cosas, nos toca un poquito de cinturón. Y todo esto son previsiones de futuro. Pueden suceder, las variables son muchas, los acontecimientos pueden ser muy diversos. Esto no depende en el fondo de ninguna ideología. No sé quién decía por ahí que el dinero no tiene idea, el dinero tiene peso. Pues es en lo que nos vemos, en el tema de los pesos. Por eso, en lo que tú decías, tiene mucho que ver los tipos de interés y la inflación desde el Banco Central, que parece que es algo lejano, que está allí en el norte de Europa, pero no, llega hasta lo más profundo. Central, pero con muchas ramas. Muchísimas ramas, son incontables. Muchas ramas. Pero es que la información que ha sacado Sebastián, con muy buen criterio, esa se hace en la universidad, porque no podemos olvidar que una universidad funciona si camina paralelo con la empresa. Exacto. Es decir, que en los países eminentemente desarrollados, los que son más ricos, ¿no? Los doctores, cuando termina el doctorado en la universidad, ya automáticamente las empresas se lo llevan para seguir trabajando. Es decir, que es la buena labor de nuestra universidad. Es la universidad. Si la universidad no camina paralelo con el empresariado, pues algo estamos haciendo mal. Este observatorio de la universidad es excelente, porque es que nos lleva a aplicar lo que es una teoría con conocimientos de historia, con una base científica, a aplicarlo en nuestras realidades. Y el que nos ponga de manifiesto cómo nos desarrollamos es ideal. Claro, además yo he participado con don Antonio en alguna fase de esa entidad y está el empresariado, está representado por la patronal, están los sindicatos representados por los sindicatos más significativos, están la Diputación, es decir, que están todos los entes de Jaén, que son los que de alguna forma dan esos resultados, ¿no? Y es un trabajo muy bonito. Eso se puso en funcionamiento hace más de 20 años. Sí, pues. Y entonces eso se hizo en una mesa grande y después ya se han ido repartiendo los que han aguantado en mesas sectoriales y van haciendo un trabajo bastante muy decente, exhaustivo. Muy exhaustivo no son dos páginas. Y muy verdadero, que muchas veces tú sabes que esos informes son condicionados y efectivamente, si tú miras así, cuando es que Jaén es esto. Y además el político, el empresario, estas entidades necesitan datos. Yo que soy matemático, a menudo me encuentro con alumnos que dicen, bueno, pues yo creo que... Digo, no, en matemáticas no creo que... Dame cifras, dame motivaciones, dame datos exactos. Y con esos datos haces ya pues las conclusiones que tengan que hacer. Pero me parece que... Claro, es que si eso puede quedar muy bien. Un planteamiento económico de cualquier tipo sobre unos datos falsos, pues no llegamos a ningún sitio, ¿no? Sí. Entonces Jaén es lo que necesita precisamente. Claro. Y es que además tienen muchísimos más datos. Yo voy a seguir añadiendo algunos desgranando algunos de los que trae este informe. Por ejemplo, los depósitos bancarios, esto se hacen con una fecha un poco anterior, son de septiembre. Resulta que los depósitos bancarios en septiembre anterior son de 11.600 millones. Que anteriormente, un año antes, era 11.000 y un año antes 10.200. Es decir, que se confirma que durante esta pandemia había un aumento significativo de ese ahorro familiar por motivos evidentes, no había dónde gastar.
Claro. ¿Qué pasa? Pues que todo ese ahorro ahora, en este momento, cuando se vaya desatascando este problema, puede dinamizar la economía por la mayor cantidad de ahorro disponible, a la espera ya que estamos de que la situación se vaya normalizando. Yo la verdad es que con esta cifra se me ocurrió, digo, bueno, 11.600 millones, voy a hacer la cuenta a ver a cuánto tocamos en la provincia de Jaén, por casualidad. Bueno, pues 11.600 millones entre los 600 y pico mil habitantes que somos, resulta que cada uno deberíamos tener por término medio, en depósitos bancarios, 20.000 euros, incluidos niños. Yo digo, alguien se ha llevado mi parte. Falla, sí. La media aritmética en Mancharreal que tocaban un pollo cada uno y dice, alguien se ha comido mi... Alguien se ha comido mi Se ha comido el mío. Bueno, pues relacionado, por ejemplo, con esta capacidad de ahorro son las matriculaciones de vehículos. Bueno, y aquí yo me llevo una sorpresa porque las matriculaciones de vehículos en diciembre han sido 1.080 matriculaciones. 1.080 matriculaciones. El año anterior, en plena pandemia, fueron 1.148 y antes de la pandemia 1.148. Aquí no hemos aprendido nada. Aquí es con pandemia o sin pandemia. Pero que es un sector que se resiente, pero que sigue funcionando. Pero el sector ha seguido, sigue funcionando. aunque es cierto que sí estamos algo por debajo de las cifras normales. Sí, sí. Otro dato importante para nuestra provincia, las exportaciones e importaciones. Las exportaciones se han cifrado en 104 millones de euros y las exportaciones en 94. Cifras anteriores, 110 por 87. La prepandemia, 107 a 82. En todos los casos, la verdad es que la provincia tiene un saldo positivo, y eso sí, con una tendencia irregular, pero un saldo positivo, lo que es muy, muy alentador. Un dato muy significativo a la hora de hacer estos informes, el del empleo, por supuesto, y aquí Miguel no me voy a meter en un berenjenal si le doy alguna cifra, porque es un experto, ¿no? La población ocupada en el cuarto trimestre. La población ocupada en el cuarto trimestre de 2021 eran 226.000 personas. La anterior, 221.000, y la prepandemia, 218. De las cifras prepandemia, un 3, y algo por ciento, que yo creo que es un dato importante a tener en cuenta. Y ligado a este, por supuesto, el dato del desempleo. El paro registrado en el cuarto trimestre, ha sido de 43.100 personas, un 20%, un 20,4%. Año anterior, 49.900. Dato prepandemia, 47.500 en 2019, que era un 20,1%. También son datos, realmente yo creo que son datos a tener en cuenta y esperanzadores. Sí. Es cierto que todo esto son datos aislados, que hay que verlos en un contexto. El contexto es un informe completo, completísimo, que si te lo lees vas a echar unos cuantos días. La verdad es que leyendo los datos además da cierto vértigo, porque incluso yo he llegado a preguntarme en todas estas cifras, en todos estos meses desde que empezó el problema, también hemos ido en dientes de sierra, no hemos funcionado de una forma uniformemente como puede ser en otras ocasiones, sí, de subidas, de bajadas más constantes, más suaves. Aquí ha sido de un día para otro, sexta ola, pues se rompe la tendencia de un día para otro, y aquí a lo mejor tendría cierto sentido estudiar esos saltos cualitativos mes a mes y cuantitativos. Hemos dejado muchas cifras por medio, hemos dejado, pues, quiero recordar, yo tenía aquí alguna más anotada, como el número de hipotecas constituidas, que también puede ser importante, un dato como los contratos indefinidos, que también han ido en aumento, en fin. Para quien quiera darle un repaso a este informe, voy a dejarlo en el blog que tenemos, en el blog de sebastianmunuera.com y en el blog del programa, y en ese enlace, porque la verdad merece la pena darle una vueltecita. No te lo vas a leer completo, porque resulta demasiado exhaustivo, sí, además, pero, para mi gusto, es muy interesante. Pero es muy interesante. Y además que es verdadero, que son datos que son reales. Y un informe nada menos que bueno, pues yo voy a abusar de la confianza de Sebastián y voy a utilizar los 3 minutos que nos queda de programa para meter un poco una noticia que es de actualidad, que es las votaciones de la reforma laboral. Y efectivamente, en España la votación normalmente es presencial en la Cámara, presencial. Entonces siempre había una posibilidad de votar desde tu casa siempre que tuviera un motivo justificado. Normalmente el motivo justificado era una enfermedad grave.
a pesar de eso tenías que solicitarlo y hacer un pliego de alegaciones, y el presidente de la Cámara lo estimaba o no lo estimaba. Lógicamente, con la pandemia, esa forma de votar de tu casa se ha relajado un poco, y entonces en el 2021 se hizo un poco una reforma del sistema de votación, porque en realidad, pues si tenías una enfermedad como la que estamos teniendo del COVID, todo eso, no podías presentarte a la Cámara y tal. Entonces se ha votado más por intranet. Entonces la solución era votar por intranet en el Congreso. Entrabas con tu clave de usuario y con tu contraseña y podías votar una hora antes de que se produjera la votación. Lógicamente, cuando ya se vio que con la pandemia, pues esto se votaba más de lo que estaba permitido o de lo que se votaba en un principio, pues entonces hicieron un refuerzo informático. Entonces tú votabas y te salía una pantalla, y la pantalla, si tú estabas de acuerdo con la votación, porque tú habías sido el que te la habías puesto, te salía otra vez una segunda pantalla con lo mismo que has puesto. En la primera pantalla tenías la opción de cambiar exactamente del voto, y después en lo último pues ya lo confirmaba y ya automáticamente eso se quedaba ya firme la votación, y ya no se podía entrar al Congreso. ¿Por qué? Porque en el tiempo de la votación están las puertas herméticamente cerradas de la Cámara, es que es imposible entrar, ¿no? Entonces, de hecho, había en diversas ocasiones, en el 2017, en el 2020, en el 2018, había varios errores de este tipo. Uno era el PNV, que al final no protestó y perdieron la votación. Otro ha sido de Podemos, que al final decían que iban a hacer una reclamación y no la hicieron, y otra es del mismo PSOE, que perdieron una votación porque un diputado pues tampoco obró como... Entonces dicen que le echan las culpas al sistema informático, y los técnicos dicen que es imposible, porque está muy bien situado y está muy bien contrarrestado, y lógicamente son cosas serias, con lo cual me extraña que diga que hay un articulado, este tipo de cosas. Yo creo que esto al final... Esto me trae dos... He abusado de tu confianza, no, porque que es va, una noticia que yo creo que me ha traído dos recuerdos. El primero, lo de que decías que el Congreso está cerrado, está sellado sellada es la palabra. Igual que en el 83, cuando había una votación histórica en el que entraron quienes entraron, la noche del 23 de febrero del 83. Y además, de alguna forma, el jefe mío, el profesor Vidasoria, que era catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, que era representante del Partido Socialista, cuando entró Tejero en la sala, él estaba en el servicio, y cuando estaba Tejero dentro llamó para entrar, y entró. No sabía el hombre a dónde iba. Y me trae otro recuerdo, porque también en el Parlamento Europeo había una intervención. También parece ser que en el Parlamento Europeo se puede intervenir telemáticamente, ¿no? Sí. Y ayer, creo que salió en los medios de comunicación, a un parlamentario español, Herman Tertsch, sí, interviniendo directamente desde un restaurante donde estaba comiendo. Con lo cual, este tipo de situaciones producen situaciones un tanto... Con lo cual, curiosas. Yo creo que la votación del que se va a quedar en... De hecho, ya se ha publicado en el BOE y ya se está trabajando. No va a tener consecuencias. Bueno, además, una votación ha sido una reforma que, no nos engañemos, está a favor los sindicatos, la patronal. Eso es lo que me choca, ¿no? Que estando a favor los agentes sociales, sindicatos, claro, mira que es difícil, que sindicatos y patronal, sindicatos y patronales estén de acuerdo, pues eso no haya cuajado de otra forma, ¿no? Bueno, tenemos mucha información. Bueno, en fin. Bueno, pues, queridos amigos, aquí lo dejamos. Yo creo que hoy nos hemos explayado. Nos hemos explayado. Sí. Igual que el próximo programa, pues seguro que traeremos algún tema algún tema más de interés. Muchísimas gracias, Miguel, Javier. Un abrazo. Hasta la semana que viene. Hasta pronto. A todos ustedes. Hasta pronto.